Después de nuestra reunión familiar, revisé mi cuenta bancaria. Estaba vacía. Mi papá se burló. A nosotros nos hacía más falta. Temblando, tomé mi bolso y dije, entonces no les molestará lo que viene ahora. Mientras ellos se reían, un estruendo sacudió la casa, la puerta se abrió de golpe y... Imagínense esto. Acababa de terminar una reunión familiar. De esas que uno a veces va más por costumbre que por gusto, ¿saben? Me sentía rara. No sé, como con un presentimiento. Y cuando revisé mi cuenta bancaria, casi se me sale el corazón por la boca. Estaba vacía. Mi padre, con esa desfachatez que a veces me mataba, solo se burló. Nosotros lo necesitábamos más. No les miento, sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Con las manos temblorosas, agarré mi bolso y les dije, con la voz apenas un hilo, pero firme, entonces no les importará lo que pase ahora. Y mientras ellos se reían, esa risa vacía y cruel, un golpe tremendo sacudió la casa. La puerta se abrió de par en par. En ese instante, a mis 32 años, por fin sentí que podía escapar de la manipulación financiera implacable que había sido mi sombra toda mi vida. Pero en esa mañana, justo después de esa reunión familiar que me revolvió las entrañas, la cruda verdad me golpeó sin piedad. Mis propios padres, la gente que se supone que debe protegerte, me habían robado $78,000 de mi cuenta. ¿Y la respuesta de mi padre? Un desprecio que me atravesó el alma. Lo necesitábamos más que tú. Ese momento, les juro, hizo añicos la última ilusión de familia a la que todavía me aferraba. Desde que tengo memoria, mi vida fue una danza constante alrededor del caos financiero de mis padres. Mi papá, Robert, tenía un problema con el juego. No era un hábito, no. Era una adicción en toda regla. Máquinas tragamonedas, cartas, apuestas deportivas, hasta peleas de perros clandestinas en viejos almacenes. Ustedes pongan el nombre, él estaba ahí. Desaparecía días enteros, a veces regresaba con un fajo de billetes, con regalos extravagantes pero efímeros. Pero la mayoría de las veces, volvía derrotado, desesperado, sus ojos buscando cualquier cosa que pudiera empeñar. Y mi mamá, Diana, era su cómplice. Por increíble que parezca, trabajaba como cajera de banco, pero su salario se evaporaba más rápido que un charco en el desierto. Tu padre solo necesita una buena racha, me aseguraba, mientras su mano ya revolvía mi habitación buscando monedas. Su suerte está a punto de cambiar. Nunca cambió. El primer recuerdo de su explotación financiera todavía me quema en el alma. Tenía 6 años. Había ahorrado con tanto esmero cada dólar de cumpleaños de mi abuela, cada moneda de mi puesto de limonada, cada dólar de ayudar a los vecinos. Todo iba a parar a una alcancía de cerámica rosa con forma de bailarina. Me encantaba su peso, el orgullo de saber que era mía. Una noche, oí un estruendo en mi habitación. Entré y encontré a mi papá de pie, sobre los restos de mi bailarina destrozada, con las monedas apretadas en su puño. Solo te lo pido prestado, princesa, murmuró, sin siquiera mirarme. Te lo duplico para mañana, te lo prometo. El dinero nunca regresó. Ninguna de mis alcancías siguientes tampoco lo hizo. Mi mesada, cuando la recibía, se convirtió en un chiste recurrente. Un préstamo del Banco Mandy, declaraba mi papá, mientras me arrebataba los $5 que se suponía que debían durarme toda la semana. A los 16, era una maestra en esconder dinero donde nunca se les ocurriría buscar. A los 17, abrí una cuenta bancaria secreta, ingeniosamente a nombre de mi tía Lisa. Ella fue la única adulta que realmente vio lo que estaba pasando. Y a los 18, me fui de casa con unos míseros $342 a mi nombre y una promesa inquebrantable. Nunca, jamás, volvería a depender de nadie. Esos primeros años de independencia fueron brutales. Trabajaba de 5 de la mañana a 2 de la tarde como mesera, luego corría a un trabajo en una tienda hasta las 10 de la noche. Apenas dormía 4 horas antes de empezar de nuevo. Las clases de la universidad comunitaria las metía en los pequeños huecos entre turnos. Vivía en un estudio con otras 4 chicas, cada una marcando su territorio, compartiendo un solo baño para todo el piso. Pero con pura y dura determinación, mantuve un promedio de 3.8 mientras trabajaba 70 horas a la semana. Una pasantía de marketing durante mi tercer año fue mi salvavidas. Mi jefa, Vivian, vio algo en mí que apenas yo reconocía. Me guió, me consiguió un puesto remunerado y escribió una recomendación brillante que me consiguió un puesto de marketing de nivel básico justo después de graduarme. Durante la siguiente década, fui escalando, de redactora junior a estratega de contenido, de gerente de campaña a líder de departamento. Cada ascenso no solo traía más dinero, sino más disciplina financiera.
Mientras mis colegas compraban autos nuevos y llamativos y se iban de vacaciones exóticas, yo me quedaba en mi humilde apartamento de una habitación, manejaba mi confiable sedán viejo y volcaba cada dólar extra en ahorros e inversiones. El año pasado, a los 31, todo culminó, directora senior de marketing en una de las firmas más grandes de Seattle. Mi salario se duplicó. Por primera vez, por fin pude respirar cuando se trataba de dinero. Esos $78,000 en mi cuenta de ahorros no eran solo efectivo. Era mi libertad. La entrada para la casa que ya había elegido. El cimiento sólido de la vida segura que había construido, centímetro a centímetro, con mucho dolor. Durante esos años, mi relación con mis padres fue tensa pero civilizada. Llamaban cuando necesitaban dinero, y por un tiempo, se los di, esperando tontamente ganarme su aprobación. Solo hasta el día de pago, prometían, solo para cubrir la factura de la luz. Los préstamos nunca se devolvieron, y las solicitudes solo crecieron. Hace 3 años, después de perder $5,000 por unas facturas médicas de emergencia que luego descubrí que financiaron un viaje de apuestas a Atlantic City, finalmente puse un límite. No más dinero, no más rescates, no más ser su cómplice. Su respuesta fue exactamente lo que esperaba. Me convertí en la hija fría, la egoísta que abandonó a su familia, la hija ingrata que olvidó de dónde venía. Las llamadas mensuales se convirtieron en mensajes de texto trimestrales, luego en un silencio casi total. Cuando la invitación para la reunión familiar llegó el mes pasado, casi la tiré. 3 años de contacto mínimo me habían dado espacio para sanar. Mi terapeuta, la Dra. Winters, sugirió que asistir, pero con límites firmes, podría brindarme un cierre. Puedes participar sin ser vulnerable, me aconsejó. Observa en lugar de participar. Así que, contra mi propio juicio, confirmé mi asistencia. Un fin de semana. Una oportunidad para ver si quedaba alguna conexión familiar real. Quizás el tiempo y la distancia los habían cambiado. Quizás habían crecido, como yo. Con qué desesperación quería creer que podíamos ser una familia normal. Con qué completa crueldad esa esperanza me traicionaría. Llegué a la casa de mis padres un viernes por la noche de junio, y de inmediato sentí un nudo en el estómago. Reformas por todas partes. El modesto bungalow de mi infancia ahora lucía un revestimiento nuevo, un porche envolvente con muebles de mimbre elegantes y un paisajismo de nivel profesional. Cuando hice un comentario, mi mamá lo ignoró. Tu padre ha estado haciendo trabajos de albañilería para los vecinos, cariño. Ya sabes lo hábil que es con las reparaciones. Sí, lo sabía. Lo suficientemente hábil como para improvisar soluciones que, sin falta, se desmoronaban en cuestión de semanas. Estas renovaciones gritaban contratistas expertos y dinero en serio. El interior era la misma historia. Relucientes pisos de madera nuevos, electrodomésticos de cocina flamantes, un televisor masivo de 70 pulgadas dominando la sala de estar. Para personas que regularmente me llamaban, suplicando ayuda con las facturas de servicios públicos, estaban viviendo sorprendentemente bien. Mandy, mi tía Lisa me abrazó en la puerta, su susurro urgente. Prepárate, cariño. Esta noche todos están como locos. Lisa había sido mi salvavidas durante los peores años, la única adulta que veía a través de la manipulación de mis padres. Su presencia fue un pequeño consuelo. La casa se llenó rápidamente de familia extendida, primos que apenas reconocía, tíos discutiendo de política, niños corriendo por las habitaciones. En la cocina, mi mamá era el centro de atención, aceptando cumplidos por una elaborada comida de catering que afirmaba haber preparado ella misma. Ahí está, mi papá me vio desde el otro lado de la sala. La gran mujer de negocios. Ven a darle un abrazo a tu viejo. Parecía genuinamente orgulloso, paseándome de un lado a otro, su brazo pesado sobre mis hombros. Siempre supe que era inteligente. Eso lo sacó de mi lado, ¿sabes? Mi mamá era igual de atenta, trayéndome bebidas que no había pedido, presentándome repetidamente como nuestra exitosa hija. Hacía preguntas detalladas sobre mi trabajo, mi apartamento, mis amigos. Nunca antes había mostrado tanto interés en mi vida. Están exagerando, murmuró mi hermano menor, Jacob, cuando tuvimos un momento a solas. Jacob había seguido mi ejemplo, se había ido de casa a los 18 y mantenía una distancia prudente. Trabajaba como mecánico automotriz en Portland, visitando a nuestros padres solo en días festivos importantes. Mamá preguntó si todavía estabas con ese corredor de inversiones, me advirtió, con el ceño fruncido. Parece muy interesada en tu situación financiera. Patrick y yo rompimos hace 6 meses, respondí confundida. Se lo dije cuando sucedió. Jacob levantó una ceja.
También mencionó, debes estar muy bien para poder pagar ese lujoso condominio en el centro. Vivo en un edificio de apartamentos normal en Capitol Hill. Nada de lujo en ello. Una inquietud familiar me recorrió la espalda. Estaban pescando, probando las aguas. A pesar de estas señales de advertencia, una parte de mí deseaba desesperadamente creer que este fin de semana podría sanar viejas heridas. Cuando nos sentamos a cenar y mi padre me pidió que me sentara a su derecha, sentí un placer infantil que no pude reprimir. Cuando escuchó atentamente mi explicación de nuestra última campaña de marketing, vislumbré al padre que siempre había querido. Después de la cena, primos que no veía en años sacaron álbumes de fotos. Nos reímos con fotos vergonzosas de la infancia, rememoramos veranos en el lago. Durante unas horas, se sintió como una conexión genuina. ¿Recuerdan cuando Mandy ahorró durante 6 meses para comprar esa bicicleta?, dijo mi madre, señalando una foto de mi yo de 12 años, orgullosa junto a una bicicleta Win azul. Ella era tan independiente incluso entonces. Lo que no mencionó fue cómo esa bicicleta desapareció 2 semanas después, supuestamente robada de nuestro garaje. Más tarde encontré el recibo. Mi padre la había vendido a una casa de empeño. Independiente y lista con el dinero, añadió mi padre. No como su viejo padre. Pero, oye, eso me recuerda, ¿cómo va ese portafolio de inversiones tuyo? Patrick te tenía en buenas acciones, ¿verdad? La pregunta parecía casual, pero sus ojos tenían una concentración inusual. Todavía disfrutando de la cálida atención, respondí con más franqueza de lo que debería. En realidad, cambié de asesores después de que Patrick y yo rompimos. Mis nuevas inversiones han tenido un muy buen desempeño este año. Mi asesor movió algunos activos a startups tecnológicas que casi triplicaron su valor. Mi padre Silbo. Chica inteligente. Seguro tienes un buen nido creciendo. Sí que lo tiene, interrumpió firmemente mi tía Lisa. Y ella trabaja increíblemente duro por cada centavo. La conversación cambió, pero durante toda la noche, los temas financieros siguieron resurgiendo. ¿Cuánto ganaban los directores de marketing hoy en día? ¿Estaba planeando alguna compra importante pronto? ¿Había considerado ayudar a Jacob con sus préstamos estudiantiles? Para la medianoche, completamente agotada de tanta vigilancia, me excusé y me fui a la habitación de invitados. Puse mi cartera con mi billetera y mi celular en el cajón de la mesita de noche, un hábito de años de proteger mis pertenencias. Antes de que el sueño me venciera, sentí algo que no había experimentado en la casa de mis padres en décadas. Una esperanza frágil de que quizás podríamos construir algo parecido a una relación familiar saludable. Esa esperanza no sobreviviría la mañana. Me desperté a las 7:30 de la mañana siguiente con mi teléfono vibrando con alertas de transacciones. Medio dormida, abrí mi aplicación bancaria, esperando la compra habitual en una cafetería o la renovación de un servicio de streaming. En cambio, me quedé helada al ver el saldo, $83.72. El día anterior, esa cuenta había contenido $78.837.72. Mi primer pensamiento fue un error técnico. Cerré la aplicación, borré el caché y la volví a abrir. El saldo seguía igual. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, revisé mi historial de transacciones. Una serie de transferencias había vaciado la cuenta, todas procesadas entre las 2 y las 4 de la mañana. Todas autorizadas desde un dispositivo desconocido. Todavía en pijama, llamé al departamento de fraudes del banco, paseándome por la pequeña habitación de invitados mientras esperaba. Cuando un representante finalmente contestó, la conversación destrozó cualquier esperanza de una resolución fácil. Sí, señorita Carter, mostramos varias transferencias grandes de su cuenta de ahorros anoche. Yo no autoricé esas transferencias, insistí. Debe ser fraude. Según nuestros registros, las transferencias fueron autorizadas usando su contraseña correcta y la aplicación de autenticación en su dispositivo registrado. La dirección IP de acceso muestra. Se detuvo. La ubicación parece ser su ubicación actual según nuestros registros. La sangre se me heló. ¿Puede decirme exactamente a dónde fueron las transferencias? Varias cuentas diferentes. La más grande fue a un Robert Carter. ¿Le suena ese nombre? Mi padre. Mi propio padre de alguna manera había accedido a mis cuentas y vaciado mis ahorros mientras yo dormía bajo su techo. Terminé la llamada y busqué frenéticamente en mi cartera. Mi billetera parecía intacta. Pero cuando revisé el compartimento secundario de mi teléfono donde guardaba una pequeña libreta con información de la cuenta, noté sutiles diferencias en cómo estaban arreglados los elementos. Alguien había registrado mi bolso. Los recuerdos de la noche anterior pasaron por mi mente.
Mi madre insistiendo en llevarse mi chaqueta para colgarla correctamente. Mi bolso dejado brevemente en la sala cuando Lisa me llamó para ver algo en el jardín. El sueño inusualmente profundo en el que me había sumido después de la única copa de vino que mi madre me había insistido en tomar. Lo habían planeado. Toda la reunión, la calidez inusual, las preguntas directas sobre mis finanzas, todo conduciendo a esta traición. Los síntomas físicos me golpearon. Mis manos temblaban tan fuerte que se me cayó el teléfono. Las náuseas me llevaron al baño donde vomité dolorosamente. El sudor me perlaba la frente a pesar del aire fresco de la mañana. $78,000. El pago inicial de mi casa, mi fondo de emergencia, mi seguridad. Un mensaje de texto de mi prima ella apareció. Gracias por el regalo increíble. ¿Cómo supiste que quería exactamente esta laptop para la universidad? El tío Rob dijo que insististe en ayudar con mi educación. Luego otro del tío Thomas. Generoso de tu parte contribuir al alquiler de la casa de vacaciones familiar. Rob dice que cubres la mitad. Y finalmente, de mi hermano Jacob. Mandy, llámame a Zap. I'll go and Mal. Mamá y papá de repente están llenos de efectivo, comprándole regalos a todo el mundo. Llamé a Jacob de inmediato, esforzándome por mantener la voz firme mientras le explicaba lo sucedido. Lo sabía, dijo, su voz tensa de ira. Lo han estado planeando durante meses. Papá me dijo la semana pasada que esperaban una ganancia inesperada pronto. Pensé que tal vez había conseguido un trabajo decente. Mandy, lo siento mucho. ¿Sabías que harían esto? Pregunté, necesitando estar segura. No, Dios, no. Te habría advertido, pero sabía que algo andaba mal con toda esta reunión. Nunca antes les habían importado las reuniones familiares. Mientras hablábamos, escuché actividad en la planta baja. Risas, el tintineo de los platos, mis padres y los demás miembros de la familia desayunando como si no acabaran de cometer un robo contra su propia hija. $78,000, Jacob. Todo lo que ahorré para la entrada de mi casa. Años de trabajo. ¿Cómo pudieron hacer esto? Porque no lo ven como tuyo, respondió suavemente. En sus mentes, el dinero familiar es comunal, y ellos lo merecen más porque son los padres. Nunca entenderán que lo que hicieron estuvo mal. Terminé la llamada y me senté en el borde de la cama, tratando de ordenar mis pensamientos. Esto no era solo una disputa familiar. Esto era robo, simple y llanamente. Habían accedido a mis cuentas sin permiso y transferido mi dinero a sí mismos. El hecho de que fueran mis padres no cambiaba nada sobre la legalidad de sus acciones. Pero las complicaciones familiares lo hacían todo más confuso. ¿La policía se lo tomaría en serio? ¿El banco revertiría las transferencias cuando el acceso había provenido de mis propios dispositivos con mis contraseñas? ¿Qué le haría esto a la familia extendida si presentaba cargos contra mis propios padres? $78,000. No podía simplemente cancelarlo. Ese dinero representaba años de sacrificio, decenas de ramen y de invitaciones sociales rechazadas, de semanas laborales de 60 horas y sueños postergados. Escuché la risa resonante de mi padre desde abajo, seguida de la respuesta encantada de mi madre. Estaban celebrando mientras yo estaba destrozada en la habitación de invitados. Estaban celebrando su robo como si fuera una ganancia inesperada que se habían ganado. En ese momento, algo se endureció dentro de mí. La última esperanza persistente de reconciliación murió. La última obligación de lealtad familiar se evaporó. No eran familia. Eran ladrones que casualmente compartían mi ADN y los trataría en consecuencia. Mi primer instinto fue bajar corriendo y llamar a la policía de inmediato. Pero años de lidiar con mis padres me habían enseñado que las reacciones impulsivas les daban poder. Prosperaban en el caos y los arrebatos emocionales. Si quería justicia, necesitaba ser estratégica. Le envié un mensaje de texto a mi amiga Sara, quien trabajaba como abogada de crímenes financieros. A pesar de la hora temprana de un sábado, respondió de inmediato. No los confrontola. Documenta todo. Vuelve a llamar al banco y denuncia formalmente el fraude. Te veo en mi oficina al mediodía. Luego, llamé a mi tía Lisa, quien se había ido a su hotel la noche anterior. Me preguntaba si algo así podría pasar, dijo, su voz cargada de decepción. Tu madre ha estado dando pistas sobre un auto nuevo y mejoras en la casa durante semanas. Estaré allí en 20 minutos. No vayas sola. Mientras esperaba a Lisa, reuní pruebas metódicamente. Tomé capturas de pantalla de las transferencias no autorizadas. Fotografié el lugar donde habían registrado mi bolso. Grabé un video de la casa documentando las recientes compras costosas que contradecían la supuesta dificultad financiera de mis padres. También encontré algo inquietante en mi teléfono.
Una notificación mostraba que mi aplicación de autenticación bancaria había sido accedida a las 2:15 de la mañana mientras dormía. Debieron usar mi huella dactilar mientras dormía para autenticar las transferencias. La violación me enfermó físicamente. Cuando Lisa llegó, salí sigilosamente por la puerta trasera para encontrarla en su coche. Me abrazó fuertemente mientras finalmente me derrumbaba. «Conozco a un buen abogado», dijo cuando mis lágrimas disminuyeron. «Tu primo Michael se encarga de los delitos financieros. Esto es robo, Mandy. Simple y llanamente. El hecho de que sean tus padres lo hace peor, no mejor». Condujimos directamente a la oficina de Sarah, donde ella y Michael nos esperaban. Durante las siguientes 3 horas, construimos un caso. Sarah contactó al departamento de fraudes del banco con sus credenciales, estableciendo una investigación formal. Michael preparó la documentación para un informe policial. Lisa proporcionó un testimonio escrito sobre los patrones de gasto de mis padres y los comentarios que habían hecho sobre el acceso a mi dinero. «Aquí está lo que necesitamos entender», explicó Michael suavemente. «Esto se pondrá feo. Tus padres afirmarán que les diste permiso. Dirán que fue un regalo o un préstamo. Ponerán a los miembros de la familia en tu contra. ¿Estás preparada para eso?» «Ya me robaron mi dinero», respondí, mi voz firme. «¿Qué más pueden quitarme? Tus relaciones con la familia extendida, tu paz mental, tu energía durante meses o años de procedimientos legales», enumeró Sarah. «Esto no será rápido ni fácil». «Tampoco lo fue ganar ese dinero», dije con firmeza. «Lo quiero de vuelta». «Todo». Desarrollamos un enfoque multifacético. Primero, el banco congelaría los fondos restantes en las cuentas transferidas. Segundo, presentaríamos una denuncia policial por robo de identidad y fraude. Tercero, confrontaríamos a mis padres con representación legal presente, dándoles una oportunidad para devolver el dinero antes de escalar a cargos criminales. Antes de salir de la oficina de Sarah, llamé a la doctora Winters, mi terapeuta, y programé una sesión de emergencia para esa tarde. «Necesitas apoyo emocional tanto como apoyo legal», me recordó durante nuestra llamada. «Esta es una profunda traición por parte de las personas que más debieron protegerte». Pasé 1 hora con la doctora Winters, procesando las complejas emociones que me invadían. Rabia por la violación, dolor por la relación familiar que tontamente había esperado que aún fuera posible. Vergüenza por haber bajado la guardia a pesar de años de evidencia de que mis padres no habían cambiado. «No hiciste nada malo al esperar una relación sana con tus padres», me aseguró la doctora Winters. «Ese deseo es natural y humano. Ellos son quienes violaron la confianza, no tú». Al anochecer, nuestra estrategia legal estaba en marcha. Sarah había preparado una carta de demanda formal. El banco había marcado las cuentas a las que se había transferido mi dinero. Michael había presentado la documentación preliminar para un informe policial pendiente de mi decisión final sobre si presentar cargos. Pasé la noche en el hotel de Lisa, incapaz de enfrentarme a volver a casa de mis padres. Durante toda la noche, recibí mensajes de texto cada vez más preocupados de Jacob, quien se había ido temprano de la reunión para regresar a Portland. «Están comprando regalos a todo el mundo con tu dinero», informó. «Es asqueroso». Por la mañana, Lisa, Sarah, Michael y yo nos reunimos para desayunar y repasar nuestro plan por última vez. Michael había arreglado que un ayudante del sheriff nos acompañara, esperando afuera menos que fuera necesario. Sarah tenía todos los documentos legales organizados en una carpeta. Lisa había contactado a varios miembros clave de la familia que habían presenciado el gasto repentino de mis padres, asegurando su apoyo si el testimonio se volvía necesario. En cuanto a mí, empaqué una pequeña bolsa con las pruebas que habíamos reunido, incluidos registros de manipulaciones financieras anteriores de mis padres. Llevaba pruebas documentadas del origen de los fondos robados, mis años de extractos bancarios que mostraban el ahorro disciplinado que había construido esa cuenta. Llevaba impresiones de mensajes de texto donde mis padres me habían pedido prestado dinero con promesas de pago que nunca se materializaron. Lo más importante, llevaba mi determinación. Durante 32 años, había alternado entre buscar su aprobación y protegerme de su explotación. Hoy terminaría ese ciclo de forma permanente. ¿Estás lista?, preguntó Sarah mientras nos deteníamos frente a la casa de mis padres. Respire Hondo. He estado lista para esto toda mi vida. Llegamos a la casa de mis padres exactamente a las 10 de la mañana. El ayudante del sheriff se estacionó discretamente calle abajo, listo para acercarse cuando se le indicara. Michael se quedó en el auto con él mientras Sarah, Lisa y yo caminábamos hacia la puerta principal. Mi mano tembló ligeramente al tocar el timbre de la casa donde había crecido. Por muy preparada que creyera estar,
Confrontar a las personas que me habían criado, y luego me habían traicionado, hizo que la adrenalina corriera por mi cuerpo. Mi padre abrió, la sorpresa parpadeó en su rostro antes de asentarse en una sonrisa forzada. Mandy, nos preguntábamos a dónde desapareciste ayer. Y Lisa, qué bueno verte de nuevo. ¿Quién es tu amiga? Ella es Sara, dije sin rodeos. Mi abogada. Su sonrisa vaciló por un momento antes de volver, más tensa que antes. ¿Abogada? ¿De qué se trata esto? Diana, ven a ver quién está aquí. Mi madre apareció detrás de él, secándose las manos en un paño de cocina. Sus ojos nerviosos miraban entre nosotros, deteniéndose en el atuendo profesional de Sara y la carpeta bajo su brazo. ¿Podemos pasar?, preguntó Lisa, su tono dejando claro que no era realmente una pregunta. Mi padre retrocedió, haciéndonos pasar a la sala de estar donde, solo 2 días antes, habíamos compartido fotos familiares y risas. Ahora la atmósfera crepitaba de tensión. Robert, Diana, commence formalmente. Ustedes saben exactamente por qué estoy aquí. Accedieron a mis cuentas financieras sin permiso y transfirieron $78,000 a ustedes mismos y a otros. Mi padre ni siquiera intentó negarlo. En cambio, se burló, sentándose pesadamente en su nuevo sillón reclinable de cuero. Es solo dinero, Mandy. Tú tienes mucho más de donde vino con tu trabajo elegante. Ese era el pago inicial de mi casa, respondí, esforzándome por mantener la voz firme. Dinero que ahorré durante 14 años. Lo necesitábamos más, dijo con un gesto despectivo. La familia lo necesitaba. Lo entendería si no fueras tan egoísta. Mi madre dio un paso al frente, con los ojos muy abiertos con una inocencia practicada. Cariño, íbamos a hablarlo contigo. Simplemente sabíamos que dirías que no si te lo pedíamos primero. Siempre dices que no en estos días porque nunca devuelves lo que pides prestado, repliqué. Eso es robo, no un préstamo. Nosotros te dimos la vida, espetó mi padre, su fachada de jovialidad se evaporaba. Todo lo que tienes viene de nosotros. Eso lo convierte en dinero familiar. Sara dio un paso al frente, abriendo su carpeta. Señor y señora Carter, yo represento a Mandy en este asunto. Lo que han descrito no es como la ley ve las relaciones entre padres e hijos ni las obligaciones financieras. Han cometido robo de identidad, fraude bancario y hurto mayor. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. ¿Cómo pudiste traer a un abogado contra tus propios padres después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Qué es exactamente lo que han hecho por mí?, pregunté en voz baja. ¿Robarme mis ahorros de la infancia? ¿Quitarme la bicicleta que compré con mi propio dinero? ¿Pedir prestado miles que nunca devolvieron? ¿O se refieren a acceder a mis cuentas mientras dormía en su casa como invitada? Eres una desagradecida, comenzó mi padre, levantándose de su silla. Lo tengo todo documentado, lo interrumpí, mi voz cortante. Cada transferencia no autorizada, cada cuenta a la que se envió mi dinero, cada compra que han hecho desde que lo robaron. El banco ya ha congelado los fondos restantes. El rostro de mi padre se puso rojo. No puedes probar nada. Te quedaste en nuestra casa. Tal vez nos diste tus contraseñas. Tal vez autorizaste esas transferencias tú misma y ahora te arrepientes. En realidad, interrumpió Sara, las transferencias ocurrieron entre las 2 y las 4 de la mañana mientras Mandy dormía. La autenticación se completó usando su huella dactilar mientras estaba inconsciente, posiblemente después de que se le diera algo para asegurar un sueño profundo. Eso eleva esto a una categoría de crimen más grave. Las lágrimas de mi madre se secaron al instante. Siempre has sido dramática, Mandy. Siempre exagerando. Nadie te creerá a ti antes que a nosotros. La evidencia habla por sí misma, dijo Lisa. Y yo testificaré sobre tus comentarios acerca de acceder a las cuentas de Mandy, Diana. También lo harán otros que te oyeron discutirlo. Tienen una opción, dije, alcanzando mi bolso donde habíamos colocado los documentos legales. Devuélvanme mi dinero en su totalidad para mañana, o presentaré cargos por robo y fraude. Mi padre se rió, una risa áspera desprovista de humor. Adelante. Ve cómo les va con la familia cuando arrastres a tus propios padres a los tribunales. ¿De qué lado crees que estarán? ¿De la hija que abandonó a su familia o de los padres que lo sacrificaron todo por ella? Entonces no les importará lo que viene ahora, dije, con mi mano aún en mi bolso. Mis padres intercambiaron miradas, luego ambos rieron con desdén. En ese preciso momento, un fuerte golpe sacudió la casa mientras el ayudante del sheriff golpeaba firmemente la puerta principal. La risa de mi padre murió abruptamente.
La puerta se abrió de golpe mientras Michael entraba con el ayudante, documentos legales en mano. «¿Robert y Diana Carter?», preguntó el ayudante, aunque era claramente una formalidad. «Tengo aquí una orden de emergencia que congela sus activos en relación con una investigación de fraude». Mi padre se puso de pie de un salto. «Esto es ridículo. No pueden simplemente irrumpir en mi casa». «En realidad, señor, sí puedo. Tengo una orden judicial relacionada con esta investigación de delitos financieros». El ayudante le entregó el documento. «Estas cuentas han sido señaladas por actividad sospechosa consistente con robo de identidad y transferencias no autorizadas». Mi madre comenzó a llorar de nuevo, esta vez con un miedo genuino en los ojos. «Mandy, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tus padres». «Los padres no roban a sus hijos», respondí con firmeza. «Los protegen». La confrontación escaló rápidamente. La indignación de mi padre se convirtió en rabia, luego en pánico al darse cuenta de la seriedad de la situación. Mi madre alternaba entre suplicar y acusar, alegando que yo siempre había sido egoísta, siempre había sido fría, siempre los había malentendido. Mientras el ayudante explicaba el proceso legal que seguiría, la puerta principal se abrió de nuevo. Mi tía Ruth y el tío Thomas entraron, habiendo llegado para la barbacoa de fin de semana que mis padres habían planeado para celebrar su ganancia inesperada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Ruth, observando la escena con confusión. «Tu hermano le robó $78,000 de las cuentas de Mandy», explicó Lisa sin rodeos. «Ahora está enfrentando las consecuencias». La expresión de shock en sus rostros confirmó que no habían sabido la fuente de la repentina generosidad de mis padres. El tío Thomas se volvió hacia mi padre, con la incredulidad grabada en sus facciones. «Rob, dime que esto no es cierto. Dime que no le robaste a tu propia hija». El silencio de mi padre fue suficiente respuesta. A medida que más miembros de la familia llegaban para la celebración planeada, la escena se volvió cada vez más caótica. Algunos defendieron a mis padres por una lealtad familiar reflexiva. Otros, al escuchar los detalles, retrocedieron horrorizados. Mi prima Elle, entre lágrimas, se ofreció a devolver la laptop comprada con mi dinero robado. Jacob llegó, habiendo conducido toda la noche desde Portland, y se mantuvo firmemente a mi lado. A lo largo de todo esto, mantuve la calma y la certeza que había surgido con mi decisión. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de justicia. Se trataba de romper finalmente el ciclo de explotación que había definido nuestra relación durante décadas. Al mediodía, mis padres se enfrentaron a una dura realidad. Sus cuentas estaban congeladas. Sus compras recientes estaban documentadas como prueba. Los miembros de la familia que habían recibido regalos los estaban devolviendo, horrorizados al saber que habían sido comprados con dinero robado. La fachada de padres generosos se había desmoronado, revelando la verdad que habían ocultado durante años. «Esto no ha terminado», amenazó mi padre mientras nos preparábamos para irnos. «La familia no le hace esto a la familia». «Tienes razón», estuve de acuerdo, mirándolo directamente a los ojos. «La familia no le hace esto a la familia. Recuérdalo la próxima vez que consideres robarle a tu hija». Los dejamos de pie en su sala de estar renovada, rodeados de los bienes materiales que habían valorado más que su relación con su propia hija. Tan dolorosa como había sido la confrontación, con cada paso lejos de esa casa, sentí un peso que se me quitaba de los hombros. Por primera vez en mi vida, me había negado a ser su víctima. Las semanas posteriores a la confrontación transcurrieron en una mezcla de procedimientos legales, procesamiento emocional y ajustes prácticos. El impacto financiero inmediato fue significativo. Si bien el banco había congelado las cuentas de mis padres, recuperar el dinero resultó complicado. Algunos se habían gastado ya. Otras porciones se habían transferido a parientes que, sin saberlo, habían aceptado regalos comprados con fondos robados. Michael me guió para presentar una denuncia policial formal, lo que resultó en que mis padres fueran acusados de robo de identidad y fraude financiero. El fiscal me advirtió que el caso podría tardar meses en resolverse, especialmente si mis padres impugnaban los cargos. «Lucharán», le dije con certeza. «Admitir la culpa significaría admitir que se equivocaron. Son incapaces de eso». Y así fue. Mis padres contrataron a un abogado defensor especializado en disputas financieras familiares. Su estrategia de defensa surgió rápidamente. Afirmaban que el dinero había sido un regalo, que yo les había dado mis contraseñas voluntariamente, que esto no era más que una hija arrepintiéndose de ayudar a sus padres en apuros. La familia se fracturó en líneas predecibles. Algunos parientes,
particularmente aquellos que se habían beneficiado de la riqueza temporal de mis padres, se mantuvieron firmes con ellos. Otros, que habían presenciado su comportamiento manipulador durante años, me apoyaron. El chat grupal familiar estalló en acusaciones, mi carácter siendo cuestionado por personas que apenas me conocían. ¿Cómo pudiste someter a tus propios padres a esto?, me exigió mi primo Ryan cuando me encontró en el juzgado. ¿Por dinero? Eso es todo lo que significa la familia para ti. Esto no se trata de dinero, le respondí. Se trata de confianza, respeto y límites. Ellos violaron los tres. Mi tía Lisa se convirtió en mi roca durante este periodo. Me abrió su casa cuando necesitaba escapar del estrés constante. Asistió a cada procedimiento legal, su presencia silenciosa, un recordatorio de que no todas las relaciones familiares eran tóxicas. Jacob luchó con sus propias emociones complicadas. Si bien apoyaba mi decisión de emprender acciones legales, la realidad de ver a nuestros padres potencialmente condenados por crímenes pesaba mucho sobre él. No dejó de pensar en papá enseñándome a andar en bicicleta, confesó durante una llamada telefónica nocturna, en mamá haciendo sopa cuando estaba enfermo. ¿Fueron esos momentos reales o solo más manipulación? Ambos pueden ser verdad, le dije. Pueden habernos amado y aún así habernos tratado terriblemente. Podemos recordar los buenos momentos sin excusar los malos. Profesionalmente, la situación creó desafíos inesperados. Tuve que tomarme una baja de emergencia para lidiar con los procedimientos legales, explicando la situación a mi jefa con detalles humillantes para justificar mi ausencia durante el lanzamiento de una campaña crucial. Vivian, mi mentora convertida en supervisora, me apoyó inesperadamente. El abuso financiero familiar es más común de lo que la gente cree, me dijo. Tómate el tiempo que necesites. Tu trabajo estará esperándote. Mi seguridad financiera, tan cuidadosamente construida durante 14 años, se había hecho añicos de la noche a la mañana. Si bien tenía otras inversiones y mis ingresos constantes, la pérdida del pago inicial de mi casa significaba retrasar ese sueño indefinidamente. Trasladé dinero de mis cuentas restantes a un nuevo banco, implementando medidas de seguridad mejoradas, incluida la verificación biométrica a la que no se podía acceder mientras dormía. El costo de la salud mental resultó quizás el efecto secundario más significativo. A pesar de las sesiones semanales con la doctora Winters, luché con problemas de confianza que afectaban cada relación. Me volví hipervigilante con mis finanzas, revisando las cuentas varias veces al día. El sueño me eludía mientras revivía la traición en bucles interminables. Lo que estás experimentando es un trauma, explicó la doctora Winters. Ser victimizado por los padres crea un tipo único de herida porque viola nuestra confianza más fundamental. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla que no había anticipado. Mi madre, siempre hábil para presentarse como la víctima, publicó actualizaciones desgarradoras sobre su hija ingrata que se había vuelto contra sus propios padres en su momento de necesidad. Parientes lejanos y amigos de la familia que no conocían nuestra historia dejaron comentarios de apoyo para ellos y condena para mí. Tomé la difícil decisión de desactivar mis cuentas temporalmente, cortando otra conexión con la familia extendida con la que había esperado reconstruir relaciones. 6 semanas después de la confrontación, experimenté mi primera vacilación seria. El estrés constante había afectado mi salud. Había perdido 12 libras, desarrollado insomnio y sufrido frecuentes dolores de cabeza por migraña. Las facturas legales aumentaron a pesar de la tarifa reducida de Michael. Una parte de mí se preguntó si valía la pena seguir con este caso, no en dinero, sino en bienestar. Llamé a Lisa en un momento de debilidad. Quizás debería dejarlo pasar. Cancelar el dinero como el costo de finalmente aprender quiénes son realmente. Podrías hacer eso, reconoció. Nadie te culparía por priorizar tu paz sobre la justicia. Pero Mandy, este ciclo nunca terminará a menos que tú lo termines. Tus padres nunca han enfrentado consecuencias por sus acciones. Por eso las repiten. Tenía razón, por supuesto. A lo largo de mi infancia y principios de mi edad adulta, mis padres no habían enfrentado verdaderas repercusiones por su explotación financiera. Cada vez que tomaban sin permiso, cada vez que pedían prestado sin devolver, cada vez que violaban límites sin disculparse, aprendían que ese comportamiento era aceptable. Al día siguiente, reafirmé mi compromiso de llevar el caso hasta el final. No por venganza, sino por la determinación de romper finalmente un patrón que había definido demasiado mi vida. A medida que el verano se convertía en otoño, se acumularon pequeñas victorias. El banco restauró $34,000 que habían sido directamente rastreados y recuperados. Mi prima ella devolvió la laptop y varios otros parientes devolvieron regalos o pagaron su valor equivalente.
El intento de mis padres de transferir la propiedad de su casa a mi tío Thomas para protegerla de posibles juicios fue bloqueado por el tribunal. Lo más significativo es que comencé a construir un nuevo sistema de apoyo compuesto por una familia elegida en lugar de parientes biológicos. Mis amigos me apoyaron con cenas de fin de semana, noches de cine y el simple regalo de la normalidad en medio del caos. Mi colega Zoe me invitó a la cena de acción de gracias de su familia, donde experimenté la calidez navideña sin tensión subyacente por primera vez en mi memoria. A lo largo de todo esto, me recordaba a mí misma que la curación no seguiría un camino lineal. Algunos días me sentía fuerte y segura. Otros, lo cuestionaba todo, preguntándome si estaba reaccionando de forma exagerada o si era demasiado implacable. La Dra. Winters me aseguró que estas fluctuaciones eran normales, parte del procesamiento de la traición por parte de aquellos que deberían haber sido más dignos de confianza. Las relaciones familiares son complicadas porque son involuntarias, explicó. No elegimos a nuestros padres y la sociedad nos presiona enormemente para mantener esas relaciones, independientemente de lo dañinas que puedan ser. Darse permiso para priorizar tu bienestar sobre la obligación familiar es un profundo acto de autocuidado. Para diciembre, 7 meses después del robo, había recuperado casi $50,000 a través de varios mecanismos legales. Mis padres aún enfrentaban cargos criminales con una fecha de juicio fijada para febrero. La familia permanecía dividida, aunque varios parientes que inicialmente se habían puesto del lado de mis padres se habían acercado discretamente después de conocer más detalles de sus acciones. El desarrollo más inesperado provino de Jacob, quien había procesado sus propias experiencias infantiles a través de la terapia y había surgido con una claridad que a veces todavía me faltaba. Nunca cambiarán, me dijo mientras tomábamos café durante una rara visita en persona. Pero nosotros sí podemos. Podemos construir algo mejor, algo más saludable, no con ellos, sino entre nosotros y con las personas que elegimos llamar familia. Por primera vez desde el robo, sentí una esperanza genuina para el futuro. No la esperanza ingenua que me había llevado a asistir a la reunión familiar, sino algo más fuerte y más resiliente. Esperanza construida sobre la base del respeto por uno mismo y los límites que tan arduamente había luchado por establecer. Un año después de descubrir el robo, me paré en la sala del tribunal mientras el juez dictaba el fallo final en nuestro caso. Mis padres finalmente habían aceptado un acuerdo de culpabilidad en lugar de arriesgarse a un juicio, admitiendo cargos menores de acceso no autorizado y explotación financiera a cambio de penas reducidas. El tribunal ordenó la restitución total de los fondos robados más intereses, lo que sumaba un total de $84,620. Mis padres fueron sentenciados a 3 años de libertad condicional, asesoramiento financiero obligatorio y 200 horas de servicio comunitario. La condena permanecería en sus antecedentes de forma permanente. Mientras salían de la sala del tribunal, mi madre intentó una última manipulación, acercándose a mí con lágrimas corriendo por su rostro. Solo queríamos lo mejor para la familia, insistió. Algún día entenderás lo que significa sacrificarse por las personas que amas. Miré a esta mujer que me había dado la vida, y luego había pasado décadas quitándome pedazos de ella. Ya entiendo el sacrificio, respondí en voz baja. Sacrifiqué la fantasía de tener padres que priorizaran mi bienestar por encima de sus deseos. Eso termina hoy. Mi padre no me habló en absoluto. Sus ojos, tan parecidos a los míos, solo mostraban resentimiento mientras seguía a mi madre fuera de la sala del tribunal. Esa salida silenciosa marcó el final de nuestra relación de manera más definitiva de lo que cualquier juicio legal podría hacerlo. La decisión de cortar permanentemente el contacto con mis padres no fue fácil. La sociedad espera un perdón interminable para la familia, independientemente del daño infligido. Pero son tus padres se convirtió en un estribillo que escuché repetidamente de amigos bien intencionados y parientes lejanos que no entendían la profundidad de la traición. La Dra. Winters me ayudó a navegar este terreno complejo. El perdón y la reconciliación no son lo mismo, explicó. Puedes perdonar a alguien sin permitirle volver a tu vida. El perdón es algo que haces por ti misma para liberar la ira que te une a ellos. La reconciliación requiere un arrepentimiento genuino y un cambio de comportamiento por parte de la otra persona. Mis padres no mostraron ni remordimiento ni cambio. Su carta de disculpa ordenada por el tribunal culpaba las circunstancias, minimizaba sus acciones y sugería sutilmente que yo había reaccionado de forma exagerada. No se habían ganado la reconciliación, y yo finalmente había aprendido a confiar en mi propio juicio por encima de las expectativas sociales. Con la batalla legal concluida, me concentré en reconstruir. El dinero recuperado volvió a mi fondo para la casa, ahora complementado por un ascenso a directora ejecutiva de marketing que vino con un aumento salarial sustancial.
Para la primavera, había dado el pago inicial de una pequeña casa estilo artesanal en un barrio tranquilo, mi primer verdadero santuario. El proceso de curación resultó más complejo que los procedimientos legales. La confianza llegó lentamente, incluso con personas que nunca me habían traicionado. Desarrollé nuevos hábitos financieros, creando múltiples capas de seguridad alrededor de mis cuentas. Quizás lo más importante, aprendí a distinguir entre la generosidad saludable y las expectativas explotadoras. El dinero es solo una herramienta, explicó mi terapeuta financiera durante nuestras sesiones. El problema nunca fue el dinero en sí, sino cómo tus padres lo usaban para controlar y manipular. Las relaciones financieras saludables implican respeto mutuo, límites claros y acuerdos explícitos. Practiqué esos principios mientras ayudaba a Jacob a establecer su propia independencia financiera. Cuando decidió abrir su propio taller de reparación de automóviles, invertí como socia silenciosa con términos claramente documentados. Nuestra relación comercial fortaleció nuestro vínculo fraternal en lugar de complicarlo. Mi tía Lisa siguió siendo una piedra angular de mi familia elegida. Nuestros almuerzos dominicales se convirtieron en una tradición que atesoraba. «Me recuerdas a mí misma a tu edad», me dijo una vez. «Construyendo una vida a tu manera a pesar de lo que esperaba la familia. Estoy orgullosa de ti, Mandy». Sus palabras sanaron algo profundo dentro de mí. La aprobación que había buscado infructuosamente de mis padres durante décadas no significaba nada en comparación con el orgullo genuino de alguien que realmente me veía. Mi círculo de familia elegida se expandió gradualmente. Zoe y su esposo me incluyeron en festividades y celebraciones. Mi colega Trevor, quien me había brindado un apoyo inquebrantable durante los procedimientos legales, finalmente se convirtió en algo más que un amigo. Nuestra relación progresó lentamente a medida que aprendía a confiar de nuevo. Su paciencia nunca flaqueó mientras yo navegaba por mis persistentes problemas de confianza. Quizás el desarrollo más sorprendente llegó a través de mi trabajo con un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso financiero familiar. Compartir mi historia ayudó a otros a reconocer patrones en sus propias familias, mientras que escuchar sus experiencias validó mi decisión de priorizar mi bienestar sobre la obligación familiar. «Me diste permiso para protegerme», me dijo un miembro del grupo. «Si pudiste enfrentarte a tus padres después de 32 años, yo finalmente pude decirle a mi hermano que dejara de usar mis tarjetas de crédito». 2 años después del robo, celebré mi cumpleaños número 34, rodeada de personas que me amaban sin condiciones, que me apoyaban sin explotación, que respetaban mis límites sin resentimiento. Mirando a mi alrededor, a estos rostros, me di cuenta de que había creado algo que mi familia biológica nunca pudo proporcionarme: relaciones construidas sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación. La lección más profunda que aprendí a través de este doloroso viaje fue que la familia se define por el comportamiento, no por la sangre. Mis padres me dieron material genético y una supervivencia básica, pero nunca me dieron el amor incondicional y la protección que define la verdadera paternidad. Las personas que se ganaron el título de familia fueron aquellas que demostraron amor a través del respeto, el apoyo y la celebración de mi independencia. Todavía ocasionalmente me encuentro con personas bien intencionadas que insisten en que debería reconciliarme con mis padres. «No estarán para siempre», advierten. «Te arrepentirás de no hacer las paces». Lo que estas personas no logran entender es que yo he hecho las paces, no con mis padres, sino conmigo misma. He hecho las paces con la realidad de que algunas relaciones no se pueden sanar porque una de las partes se niega a reconocer el daño que ha causado. He hecho las paces con priorizar mi bienestar por encima de las expectativas sociales. He hecho las paces con crear mi propia definición de familia. El dinero fue recuperado. La casa fue comprada. El caso legal se cerró. Pero la verdadera resolución llegó al reconocer mi propio valor y negarme a aceptar menos que el respeto que merecía, incluso de las personas que me trajeron a este mundo. La familia no es de dónde vienes. Es a quien eliges, quien te elige a cambio y quien demuestra esa elección a través de acciones, no de mera biología. Al construir mi familia elegida, encontré la seguridad y la pertenencia que mis padres nunca pudieron proporcionarme. Esa es una lección que vale cada paso doloroso de este viaje. ¿Cuál es tu historia de encontrar la libertad de las expectativas familiares tóxicas? ¿Alguna vez alguien te defendió cuando tú no podías defenderte a ti misma? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia les resonó, por favor, suscríbanse y compártanla con alguien que quizás necesite escuchar que ellos también son suficientes, exactamente como son. Gracias por ser parte de este viaje conmigo. Recuerden, a veces lo más valiente que podemos hacer es alejarnos de lo que nos hiere, hacia lo que nos ayuda a sanar.